Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Espero que se encuentren muy bien en este día. Ya hemos platicado de que pues ya se nos acercan las fiestas más importantes de cada año, ¿verdad? Y hay que estar pues preparados y hay que estar de buen humor para disfrutarlas, para estar con la familia, que eso es lo más importante, que estar bien con la familia, pasar esos momentos agradables porque finalmente pues son los momentos que se nos quedan en el recuerdo, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio al final, como siempre, para esos momentos que se acercan o que nos pueden permitir hacer alguna actividad, alguna dinámica. Pero en este caso, en este tutorial, lo que les quiero comentar la plática que vamos a tener es sobre un tema muy recurrente que ya hemos incluso hecho tutoriales al respecto. El título es Si te conviene cotizar solo un año en modalidad 40. Y vamos a ver con ejemplos porque creo que es la forma más sencilla de ver realmente con números, como siempre se los comento, si conviene o no, o en qué casos conviene y en qué casos no, para que ustedes se ubiquen en estas situaciones y puedan tener una referencia de cuál es su situación. Como siempre se los comento, yo siempre les recomiendo que realicen su planeación de pensión para su caso particular, para que sea el estudio de su situación particular y como lo dice nuestro eslogan, pues se logre la mejor pensión para ti, ¿verdad? La de cada uno es diferente. Entonces, la mejor pensión para cada uno de ustedes. Y en este caso, ese título de Te conviene cotizar en modalidad 40 un año es muy recurrente porque hay muchísimas situaciones en las que están ustedes en que pues no saben porque se escucha tanta información sobre modalidad 40 y en este caso vamos a hablar un año, en cotizar un año en modalidad 40, se escucha tanta información siempre de modalidad 40, en términos generales siempre se habla de que es bueno y es una excelente herramienta, es una excelente opción, pero siempre debe ser adecuada a su situación particular. Entonces, como siempre, tal vez alguien esté escuchando este tutorial y no sepa qué es modalidad 40. Ya sé que la mayoría de ustedes ya sabe qué es modalidad 40, lo maneja muy bien, me da mucho gusto porque ya tienen mucha información, pero les repito, siempre es conveniente que se asesoren con un profesional y que realicen su planeación si están en este proceso de pensión. Vale la pena. De verdad, como siempre se los comento, hay una diferencia entre quienes se pensionan con una planeación y quienes no. A veces se cometen errores pues tan dolorosos porque es el proyecto de vida de cada uno de ustedes. Entonces, duele cuando se comete algún error que se pudo haber evitado con una asesoría simple, al tener una duda, ¿verdad? Entonces, es importante esto. En este caso, como les comentaba, podrá haber personas que no sepan qué es modalidad 40 y yo quiero que estos tutoriales sean para todas las personas, para ustedes que ya están tan preparados como para las personas que inician en este proceso y que sepan que modalidad 40 en realidad su nombre formal es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que significa que cuando tú o ustedes se queden sin trabajo por un despido, por un recorte, por alguna situación en particular, porque se dediquen a una actividad independiente, por ejemplo, puedan continuar voluntariamente cotizando en el régimen obligatorio, que es el que tienen cuando están en un trabajo formal, en una empresa. El patrón tiene la obligación de, como llamamos, darlos de alta en el IMSS, ¿verdad? Que esto es incorporarlos, registrarlos en este esquema de seguridad social, es su obligación como empresa y entonces va a aportar unas cuotas pues a su Afore, ¿verdad? Que muchas personas tienen esta duda. Bueno, cuando ustedes tienen un salario
un salario, en este caso por un trabajo subordinado, como lo establece la ley, el patrón, el Estado, y ustedes aportan un porcentaje para estas cuentas del Afore, para estas cuentas del retiro, para cotizar, para seguir cotizando también. Ustedes van a seguir cotizando semanas para poder pensionarse. Entonces, van a poder retirar esos recursos al final de su vida laboral y van a poder pensionarse porque estuvieron aportando a esta cuenta de cesantía en edad avanzada y vejez o de invalidez y vida, en fin, dependiendo de cada pensión, ¿no? Del momento de pensión, pero en este momento estamos hablando de la pensión por cesantía o por vejez, y en este caso esas aportaciones de precisamente todos esos años en una empresa, ¿verdad? Se van acumulando, los va a administrar la Afore, ahí van a estar para que cuando usted se pensione pueda retirarlos, pero también para que tenga el derecho a pensionarse, porque tiene ahí recursos, tiene ahorros que le van a permitir pensionarse. Entonces, Ley 73 nos solicita 500 semanas como mínimo, lo sabemos, y tener, en este caso, estar en conservación de derechos, que ya hemos hablado de que la conservación de derechos es la cuarta parte del tiempo que ha laborado en toda su vida laboral. Entonces nos va a pedir 500 semanas, la edad mínima de 60 años para una pensión por cesantía hasta los 64 y a los 65, a partir de los 65 por vejez. Entonces, esto es continuación voluntaria, nos va a permitir seguir cotizando aunque no estemos en un trabajo formal. Aquí, ¿qué se tiene que hacer? Aportar, pagar una mensualidad de acuerdo a nuestro objetivo, que en este caso puede ser sumar semanas, aumentar nuestro salario promedio, que ya lo hemos visto en varios de nuestros tutoriales, activar nuestra conservación de derechos. Entonces, puede tener o cumplir con varios de nuestros objetivos este régimen de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es modalidad 40. Pero el tema es si les conviene cotizar un año. Y vamos a ver un pequeño gráfico que ya tenemos, búsquenlo de verdad, gráficos en donde pues aquí manejamos ya la cantidad de semanas, cuánto obtendrían si cotizan solo un año en modalidad 40, pero aquí lo hemos visto pues solo con un salario promedio de los anteriores 4 años, porque sabemos que en el cálculo de la pensión se toman los salarios de las últimas 250 semanas cotizadas, el promedio. Entonces, si ustedes tienen toda su vida laboral con un salario promedio bajito, como lo vamos a ver en este gráfico, y solo cotizan un año topado, que aquí lo estamos considerando como un año de salario topado. ¿Qué es el topado? El salario máximo con el que permite el IMSS registrarse. Hay un límite inferior y hay un límite superior. Y el superior en este caso, en este año, es de 2.593.50. Ese es el salario diario con el que se pueden registrar como límite. Y ese es el que vamos a tomar de referencia para este año, cotizar solo un año, porque si ustedes cotizaran con un salario menor solo un año en modalidad 40, les va a aumentar, pero les aumentaría muy poco. Aquí vamos a ver algunos casos precisamente de esos cálculos, de cuánto es lo que le daría, en qué casos conviene, en qué casos no conviene, pero sobre todo precisamente determinar si usted está en una situación similar a las que vamos a plantear, que se dé una idea de pues qué es lo que puede esperar si cotiza solo un año en modalidad 40. Y esto es muy, muy importante precisamente como lo comentamos, que se realice su planeación de pensión particular para que usted determine en su situación particular qué le conviene, si le conviene, no le conviene, porque a veces tenemos casos muy tristes en los que llegan con nosotros, pero ya cotizaron el año, ya pagaron más de 100,000 pesos y pues van a obtener la misma pensión, y lo vamos a ver en alguno de los ejemplos. Van a obtener la misma pensión que si no hubieran cotizado
con un salario alto, se hubieran cotizado con un salario medio o con un salario bajo. Esa es la intención precisamente de este tutorial, de saber cuándo nos conviene cotizar, que siempre es esa nuestra inquietud cuando estamos ya en este proceso de pensión. Siempre el analizar, me conviene, modalidad 40, no me conviene. Precisamente eso es lo importante, analizar cuándo le conviene, cuándo no le conviene, cómo le conviene cotizar en modalidad 40. En este caso, pues enfocándonos precisamente un año, el ejemplo de un año en modalidad 40. En términos generales, siempre hemos hablado de que cotizar en modalidad 40, pues siempre es conveniente, pues a partir de un año, ¿verdad? Lo puede hacer el tiempo que quiera. Usted sabe que puede cotizar desde un mes en modalidad 40 hasta 20 años o el tiempo que usted requiera, pero que el ideal podría ser las 250 semanas, que son 4.8 años. Generalmente siempre se habla de los últimos 5 años, para que ese salario que usted cotizó en esas 250 semanas sea el que se tome para el cálculo de la pensión y no se promedie con otros anteriores. En este caso, por ejemplo, que es un año, va a ser un año que va a cotizar en modalidad 40 y se va a promediar con esos otros 4 años de salarios que obtuvo anteriormente, y lo vamos a ver con diferentes salarios promedio de esos 4 años, con un año de cotizar en modalidad 40 con el salario topado. Y como les comentaba, puede ser desde un año cotizar en modalidad 40, 2, 3, 4, 5 años, que sería lo ideal, las últimas 250 semanas, para que ya no se promedie con ningún otro salario bajo que hayamos tenido en el pasado, sino que sea ese el único salario que se tome en cuenta. Pero en este caso de un año, lo vamos a promediar con 4 años de salarios anteriores, que pueden ser desde muy bajitos hasta, bueno, pues si tengo un salario promedio alto, pues mantener ese promedio, porque tal vez ese salario último alto pues fue en los últimos 3 años, ¿verdad? Se va a promediar, y un año de modalidad 40 cotizándolo con el límite superior, pues nos va a convenir en ciertos momentos. Eso es lo que quiero que veamos en este gráfico, y lo vamos a ver. Este es el gráfico precisamente de si te conviene cotizar un año en modalidad 40, y lo que vamos a ver son ejemplos muy simples, pero muy reveladores de si usted está en alguna de estas situaciones, pues vea si le conviene o no. En este caso estamos hablando siempre de cotizar solo un año, y este año va a ser topado, como le llamamos, o con el límite superior, que en este caso, en este año, es pagar 2.593, o más bien cotizar con el salario diario de 2.593.50, que es del año de este año 2023, ¿verdad? Pero estamos considerando pagar, en este caso, si estamos hablando de un año, pues se pagarían este salario de lo que resta de este año y el nuevo salario del topado del año que viene. Entonces estamos hablando de una inversión de más de 100,000 pesos, ¿verdad? 115,000, 120,000 pesos. Pero ver precisamente en qué casos, porque es una inversión alta, aunque se hable de un año, estamos hablando, lo que quiero que veamos en estos ejemplos es precisamente con un salario promedio, por ejemplo, de 200 pesos, un salario muy bajito, el salario mínimo los últimos 4 años y solo cotizando un año. ¿Por qué empezamos con 1,000 semanas? Porque hasta 1,000 semanas nos va a dar un resultado que incluso vamos a ver que no es conveniente, pero con un número menor de semanas determinantemente no nos conviene, ¿verdad? Si aquí vemos que los últimos 4 años tuvimos un salario promedio bajito, porque el mínimo en este momento es de 207.4, pero pues ustedes tuvieron hace 4 años pues salarios menores a ese. Si tuvieron un salario o tienen un salario promedio en los últimos 4 años de 200 pesos, tienen
alrededor de 1000 semanas, van a tener y cotizan un año con el salario límite, el salario superior límite, ¿verdad? Van a obtener una pensión de 7,635. ¿Esto qué quiere decir? Que van a estar, y esta sería la edad de 60 años, pero recuerden que la pensión mínima este año es de 7,000 pesos. Entonces no va a convenir hacer esta inversión de más de 100,000 pesos, aunque, y que va a ser solo de un año, pero no va a convenir porque van a ustedes a recibir una pensión pues prácticamente mínima a los 60, a menos que ya sea a los 65, bueno, pues ustedes ya van a tener una pensión de 10,180, ¿verdad? Superior a la mínima. Entonces, pero en este caso a los 60, pues no convendría hacer esa inversión, que son los casos que se nos presentan precisamente de personas que ya cotizaron un año, que ya invirtieron, y en este caso pues fue un gasto, no una inversión, de más de 100,000 pesos, y van a obtener la misma pensión mínima que si hubieran cotizado con el salario mínimo, en donde hubieran pagado tal vez 50,000 pesos, la mitad o menos, ¿verdad? Con el salario mínimo un año. Entonces, en este caso, esto es uno de los casos en los que no conviene, ¿verdad? Modalidad 40, un año, porque se va a invertir y se va a obtener prácticamente la pensión mínima, y sobre todo, si es para el año que viene, pues estamos proyectando una pensión mínima más o menos de esta cantidad, entonces no va a convenir. Pero otro caso de 1000 semanas, pero su salario promedio de los anteriores 4 años es de 800 pesos y cotizan un año topado con precisamente el salario máximo, pues ya van a obtener a los 60 años, ya no van a obtener una mínima, ¿verdad? O similar a la mínima, ya van a obtener una pensión de 9,642, pues ya nos va a convenir. Hay que analizar ahí la inversión que se va a hacer, ¿verdad? Que finalmente se va a recuperar. Hay que analizar la inversión contra lo que vamos a recibir, pero ya es una pensión mayor a la mínima, que estamos hablando que este año es de 7,000 pesos, a los 60 años, y a los 65, pues ya de 12,000, casi 13,000 pesos, ¿verdad? Ahí ya son cantidades diferentes. O si su salario promedio es de 1,000 pesos, ya no de 200 ni de 800, sino de 1,000, y cotiza un año con el salario topado, ¿verdad? Pues ya la pensión a los 60 años va a ser de 14,000, ya va a ser de casi 20,000 si es a los 65 años. Entonces tenemos que analizar estas situaciones en nuestro caso particular para que tengan una idea ustedes antes de que hagan cualquier cosa, que como siempre les comento, hay que realizar su planeación, porque esta es una orientación general, pero necesitan una planeación muy particular. Aquí vamos a ver otro caso con 1,200 semanas, que es de alguna manera pues similar, pero ya aquí ya nos da un ejemplo diferente. Si en los anteriores 4 años se han cotizado con 200 pesos, que es muy bajo, pues si ustedes cotizan un año con el salario topado y tienen 1,200 semanas aproximadamente, o van a llegar a esas 1,250 semanas, es decir, que cuando ustedes inicien su proceso tengan 1,150 semanas, más 52 del último año, van a llegar a 1,200 aproximadamente, pues van a obtener una pensión a los 60 de 9,381, con la misma inversión, porque estamos hablando de la inversión de un año, 9,381 pesos, que bueno, ya es superior desde los 60 años, con 200 pesos de salario promedio en los anteriores 4 años, ¿verdad? Entonces ya van a tener una pensión de 9,381 y a los 65 de 12,500, que ya es una pensión pues arriba de precisamente la mínima. Ahora, si se tiene un promedio de 800 semanas con estas 1,200 semanas, ¿verdad?
vamos a llegar a 1,200 con ese año que vamos a cotizar topado, pues entonces ya vamos a obtener una pensión a los 60 de 16,000 y a los 65 de 21,000 con un promedio de 800 pesos en esos 4 años anteriores, ¿verdad? Y solo un año topado. Si tienen un promedio de salario de 1,000 pesos con estas 1,200 semanas, es decir, ya cotizando el año con el salario topado, llegan a 1,200 semanas, pues van a obtener ya una pensión a los 60 de 18,000 o a los 65 de 24,000 pesos, que ya es una muy buena pensión, la verdad. Estas pues ya son buenas pensiones. Y nos pasamos a un siguiente ejemplo. Usted tiene 1,450 semanas, cotiza un año con modalidad 40, pues ya va a llegar a las 1,500. Pero toda su vida laboral ha sido con 200, con un promedio de 200 que es bajísimo, que son los mínimos. Va a obtener a los 60 años una pensión de 12,125 con este salario anterior que le iban a proporcionar, la mínima, 7,000. Aquí casi nos vamos al doble. Con una inversión de un año, sí, pero hay que analizar eso. Y a los 65, si usted ya tiene 65, pues se va a ir con 16,000 pesos. Con este salario promedio durante los últimos 4 años de 200 pesos, que es bajísimo, y solo con un año topado. Si tiene un promedio en los últimos 4 años de 800 pesos, pero tiene 1,500 semanas, pues entonces va a obtener a los 60, solo cotizando un año en modalidad 40 con el salario topado, va a obtener ya más de 20,000 pesos, que son muy buenos. Y si tiene la edad en este caso, de 65, pues va a tener 27,000, casi 30,000, ¿verdad? Entonces es muy bueno. Creo que ya son pensiones que ya valen la pena. En este caso, si usted tiene un promedio en los últimos 4 años de 1,000 pesos como salarios y usted cotiza y tiene 1,500 semanas, es decir, tenía 1,450 y cotiza un año con el salario topado, solo un año va a llegar a 1,500 y va a tener, si tiene este salario promedio de los 4 años, va a tener ya una pensión a los 60 de 23,000, casi 500 pesos. Si tiene 65 ya van a ser más de 30,000 pesos con 1,500 semanas, solo un año cotizado topado, y si se tiene un promedio aproximado de 1,000 pesos en los anteriores 4 años. Y el último ejemplo precisamente es con los mismos factores, ¿verdad? Si tiene los 4 años, ha tenido un salario, los salarios mínimos, pero tiene un excelente número de semanas que son 1,750 y cotiza un año con un salario topado y llega a 1,800, pues va a tener a los 60 años una pensión de 15,000, ¿verdad? A diferencia de una pensión mínima, que es lo que alcanzaría, aunque tuviera tal vez estos salarios mínimos y tal vez estas semanas, de 7,000 pesos o un poquito más, pero aquí le da la oportunidad con solo un año cotizando, pues alcanzar una pensión de 15,000 o de más de 15,000 a los 60 años y una pensión de más de 20,000 a los 65, que ya es una buena pensión a pesar de 4 años de salarios bajísimos. En el caso de que usted tenga un salario promedio de 800 pesos, pues va a tener una pensión a los 60, si tiene 1,800 semanas, de más de 25,000 pesos. Aquí sí, pues nos ayuda, ¿verdad? El salario promedio anterior, que no sea tan bajo, que sea un salario promedio de 800 pesos, tener un buen número de semanas, como lo es 1,800, y a la edad de 60 años, pues ya voy a tener una pensión de más de 25,000. Y si tengo 65, una pensión de más de 34,000, casi 35,000 pesos, con un promedio no alto. Ahora, si tengo un promedio
de esos 4 años de 1,000 pesos y tengo esas 1,750 semanas más un año que voy a cotizar, voy a llegar a las 1,800 semanas, voy a cotizar un año con este salario topado, ¿verdad? De un año, pues voy a llegar casi a 30,000 pesos a los 60 años de pensión y al casi 40,000 pesos si tengo 65 años. Entonces, pues vemos que en estos casos, pues ya estas pensiones son pensiones buenas, ¿verdad? En este caso, ya estas pues son pensiones buenas que nos van a ayudar precisamente, aunque hayamos tenido una carrera laboral de salarios muy bajitos o salarios regulares, eh, y que vamos a depender del número de semanas que hayamos, que sumemos, ¿verdad? Ya en este proceso de pensión, y que solo un año de modalidad 40 topado, como le llamamos, ¿verdad? Que es el salario máximo de 25 o más, pues vamos a lograr buenas opciones. Este gráfico pretende que ustedes tengan esa idea de, dependiendo de la situación en la que estén, qué es lo que pueden lograr. Si les conviene modalidad 40 un año, si no les conviene modalidad 40 un año por su caso particular, si sí quieren hacer ese esfuerzo, considerando que van a tener una inversión en este año, ¿verdad? Siempre va a ser una inversión. Entonces, pues ustedes evalúen la conveniencia para que no cometan esos errores, pero como siempre o cometan esos aciertos, ¿verdad? También, porque muchas personas dejan de ganar una buena pensión porque toda su vida tuvieron un promedio de salario muy bajo y creen que no pueden tener una opción mayor que la mínima. Sí, sí hay opciones mayor a la mínima, y que con solo un año de cotización lo pueden lograr, pero si ustedes analizan su situación particular, se asesoran y realizan su planeación de pensión. Espero que les sea de utilidad este gráfico para que les ayude en este proceso de pensión, pero como siempre recomendándoles asesoría personal o asesoría muy particular. Personal me refiero a que sea para su persona en particular, eh, y que también ustedes realicen su planeación muy, muy particular para cada caso. Pues este es el gráfico, espero que les sea de utilidad, y vamos a vamos a continuar con otros ejemplos que les pueda ayudar a ustedes en este proceso de pensión. Ya vimos este gráfico en donde ya con los ejemplos de que hablamos y que vimos, pues se pueden dar cuenta y ustedes se pueden ubicar en qué situación pueden estar para que tengan la idea, pero siempre es conveniente y siempre se los voy a recomendar que realicen su planeación. Es una inversión con quien ustedes quieran, a quien ustedes les dé confianza, pero es una herramienta importante para que vean su caso particular. Es una inversión para un proyecto de vida muy importante, como siempre se los comento, porque pues es la etapa en la que de alguna manera esta pensión pues va a ser tal vez una base económica importante para su vida. Siempre el tener una familia que nos apoye es importante, pero en la medida en que cada uno de ustedes sea lo más independiente posible, es realmente lo que va a determinar cómo van a vivir su vida, pues en la etapa, ¿verdad? No me gustaría decir en la etapa final porque puede ser incluso el principio de muchas cosas, como lo hemos hablado, de que usted puede ser un emprendedor en esa etapa y puede ser la mejor etapa de su vida en muchos aspectos, incluso puede ser la mejor etapa de su vida económica, pero pues que es la etapa en la que pues ya de alguna manera debe tener tranquilidad, paz, y que si está usted soportado económicamente por una buena pensión,
Eso va a ser muy bueno para que incluso pues no dependa, ¿verdad?, de sus hijos, de la familia, sino que incluso usted sea un apoyo para ellos si tiene una buena pensión. Y eso es lo que tratamos de que se logre. Entonces, en este caso, como siempre, los invito a que si requieren de una planeación de pensión, de una asesoría en cualquier tema de la Afore, de seguridad social, pues aquí estamos con mucho gusto. Siempre aparecen nuestros datos de contacto en la parte final del tutorial, que nuestro WhatsApp es capitalhumanorenovado@gmail.com y nuestro teléfono de WhatsApp, ¿verdad? Es 55 49 13 53 19. En esos contactos le pueden dar información sobre cómo podemos ayudarle a hacer su planeación, ¿verdad? Su planeación, su proyección de pensión. Directamente yo, cuando ya contratan esta planeación o esta asesoría directamente, yo los contacto y conjuntamente nosotros, ¿verdad? Usted y yo vamos a determinar la estrategia para su planeación, la mejor estrategia que pueda haber para su situación particular, considerando sus necesidades, sus objetivos, sus posibilidades, porque de nada le serviría una planeación. Nosotros podemos decirle, la mejor pensión para ustedes es que se pensiona a los 65 años, que usted cotice cada año, cambie su salario, ¿verdad?, al actualizado, al más alto, em, y que pues va a lograr la mejor pensión. Ese no es el caso. Eso es todo, lo podemos saber que esa podría ser la mejor pensión, pero se tienen las posibilidades, es lo que usted requiere. Usted dentro de sus objetivos es pensionarse hasta los 65 años o no. Todo eso es lo que se tiene que evaluar en una planeación y que nosotros directamente, en este caso yo, lo veo con cada uno de ustedes. Entonces, con mucho gusto atendemos sus necesidades y su requerimiento y su planeación de pensión, que de verdad les va a hacer una diferencia entre que se pensionen con su planeación, como lo vimos en un tutorial pasado, o sin una planeación. Y como siempre, agradezco infinitamente a todos ustedes por sus comentarios, porque se suscriben, porque nos dan like, dicen, sí le doy el dedito, ¿verdad? Pero a veces no se suscriben. Yo entiendo, de verdad que a veces se ven tutoriales y nos gustan y nos sirven, pero no tenemos a veces pues la decisión de, a ver, me voy a suscribir, ¿no? Entonces, suscríbanse, nos ayuda muchísimo el que se suscriban, el que nos hagan comentarios, el que nos den like también. Muchas veces lo vemos, nos gusta, pero no le damos el like porque se nos olvida. Es muy importante para nosotros, para que estos tutoriales se difundan cada día más. Y de verdad estamos muy agradecidos porque muchísima gente nos recomienda. Incluso nos recomiendan, pues a veces personas que no conocemos, ¿verdad? Y que les agradecemos porque pues seguramente han visto nuestros tutoriales. Nos han hablado pues de empleados de empresas que nos dicen, que nos recomiendan, vean a la licenciada Yolanda Martínez en Capital Humano, ella los va a poder ayudar. Entonces les agradecemos mucho del IMSS, de verdad que nos recomiendan, que pues no conocemos a veces también a esas subdelegaciones de esos estados de la República que no, pero agradecemos de verdad sus recomendaciones. Eso nos da a entender que, bueno, pues al menos la información que damos es clara, ¿verdad? Y que ellos mismos, pues prefieren que alguien más los asesore o que ahí está la información clara. Entonces, pues les agradecemos muchísimo a todas esas personas que nos recomiendan, a todos ustedes que nos ven, que cada semana, cada domingo saben que sale una plática nueva, un tutorial nuevo. Entonces cada domingo a partir de las 7 de la noche, ahí está el nuevo tutorial. Entonces les agradecemos mucho porque hay muchas personas que están ahí al pendiente de esa nueva plática y nos dicen, nos dan unos comentarios, unas bendiciones tan bonitas que de verdad no hay con qué agradecer. Y nuestra forma, ¿verdad?, de tratar de pues reintegrarles un poquito
ese cariño, esas frases, esos deseos tan bonitos, es tratar de darles información que les pueda servir para que en la etapa que estén, en el proceso de pensión, en la etapa que estén, si están iniciando, si están en un intermedio, pues tengan esa forma de irse informando, valga la redundancia, de lo que ustedes requieren, ¿verdad? De ese dato o de lo que ustedes requieren saber. Eh, Hemos hablado, ya terminando con este tema, hemos hablado de, pues, de algunas dinámicas, ¿verdad? De algunas reflexiones, pero ahora que se acercan precisamente estas fechas en las que vamos a tener la oportunidad, creo que son las fechas en las que más nos reunimos con nuestra familia y tal vez no nada más nuestra familia principal, de nuestro esposo, hijos o quienes tienen nietos, pues hay hasta nueras, ¿verdad? O yernos, que son fechas tan bonitas porque fomentan esa integración que hay que de verdad, hay que tratar de seguir esas tradiciones en donde pues nos juntemos con la familia y que va a haber esa oportunidad de que se reúnan con familia. Yo les quiero precisamente pues dar una dinámica que les puede servir y que es muy bonita, que usted tenga en esas reuniones preparado unas hojas blancas, ¿verdad? Unas hojas así, aquí un grupo de hojitas blancas con unos lápices o incluso hasta colores, ¿verdad? Y preparados sus cajas de colores, sus colores, sus lápiz o lo que, una variedad de material para que se dibuje y pues que les invite en el momento, ¿verdad? Ya cenaron y pues ya estamos aquí en la plática y decirle, a ver, en 5 minutos, ah, quien quiera participar, porque a veces pues habrá personas que no les guste que estén en otra plática por allá, pero quien quiera y decir, a ver, nos sentamos en la mesa y con su hojita en blanco y hagan un dibujo de nuestra familia, de su familia. Y de verdad se va a llevar una sorpresa de ver que incluso en estos dibujos que tal vez les empezarán a pensar, pero ¿quién la familia mi papá, mi mamá? Su familia. Cada quien que dibuje su familia, la que considere su familia. Y entonces, como les decía, se van a sorprender de que a veces pues nada más el papá, la mamá, los hijos, ¿verdad? Otros no, papá, mamá, los abuelitos, los primos. Y eso es muy interesante para ver en los niños sobre todo, pero en los adultos que estamos hablando también. Pero los niños de verdad le dan un toque tan especial a todas las cosas porque son tan genuinos. Ellos nos dicen lo que, a través de lo que sea, de la palabra, en este caso a través de este dibujo, nos van a decir cómo ven ellos, a quién ven como su familia. Y de ahí se puede partir para muchas cosas. Después lo vamos a ver, ya cuando lo hayan hecho, esto lo vamos a ver, tal vez si esto lo van a hacer en estas fechas, pues de decembrinas, de Día de Muertos, en una reunión que tengan, pues a lo mejor en enero vamos a estar viendo, a ver, ya tienen sus dibujos de la familia, vamos a ver qué es lo que usted puede ver en los dibujos, simplemente de lo que yo les comentaba, de que tal vez ellos vean pues nada más su papá, su mamá. ¿Qué quiere decir? Que no están integrados los abuelos, que no están integrados los tíos. Hay que trabajar para que se integre más la familia. Pero bueno, en este caso, ese dibujo tan simple que a veces no le damos la importancia, queremos tener un super cuadro ahí caro, ¿verdad? O que consideramos súper bonito. Y sí, se va a ver bonito, ¿verdad? Pero si usted estos dibujos que le hagan sus hijos, su esposo, sus nietos, usted, su esposa, sus hermanos, ¿verdad? Estos dibujos, por eso le digo que tenga ahí colores, para que también si quieren utilizar colores se vea más colorido. Estos dibujos de sus hijos, imagínense qué importante, aunque sean adultos ya, de sus nietos, todos esos dibujos los puede poner en un cuadro, de verdad. Y esos recuerdos son los que va a tener usted
en su vida. Esos van a ser los recuerdos importantes, no el cuadro tan bonito, o a lo mejor porque le gustó mucho y lo compró, ¿verdad? Sí va a tener ese recuerdo. Pero si hace un cuadro con estos dibujos que no van a ser tan bonitos, ¿verdad? Porque no somos pintores profesionales, pero van a ser tan importantes para usted de ver cómo la dibujaron o cómo lo dibujaron su nieto, que esas son las cosas que valen la pena y que lo podemos poner en un cuadro, así todos los dibujos y colgarlo ahí en nuestra sala. Y de verdad que le voy a decir que toda la gente, que la gente que lo visite, incluso otra familia, ese es el que le va a llamar la atención. Ese es el que va a decir, ay, ¿y estos dibujos de quién son? Ah, pues mira, este es de, porque le van a poner ahí su nombre, ¿verdad? Para que sepan de quién es y que este es de mi nieta, este es de mi hijo tal, de mi hija. Y son las cosas que se van quedando en nuestra vida, que nos dan esa emoción, que nos van a volver a hacer vivir esa emoción de mi familia. Entonces, bueno, es algo muy sencillo que les quise compartir y que quiero que lo hagan de verdad porque en enero vamos a estar hablando de a ver cómo les fue con su dibujo. Entonces, y lo pueden hacer en una reunión, en otra reunión donde haya más gente que no estuvo, ¿verdad? Y que si quieren volver a participar, algunos que ya participaron también y tenemos 2 dibujos y vamos tal vez a escoger pues el que más le guste a la persona que quiera y que quede como recuerdo. Entonces, bueno, como siempre, es un detalle muy pequeño, pero de verdad que yo les comento que es algo muy, muy bonito, que es algo que nos va a ayudar a esos momentos, a recordar esos momentos con la familia que son los más importantes. Como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención y que siempre yo les comento que, bueno, para nosotros es un gusto enorme estar en contacto con ustedes y sabemos que de ustedes con nosotros, de muchos de ustedes porque nos hacen esos comentarios. Y espero que estén muy bien y que ese proceso de pensión siga adelante, vaya muy bien y que sea lo más exitoso posible. Aquí estamos. Pues muchas gracias. Buenas tardes.